Hola, buenas tardes. ¿Me oyen? ¿Me escuchan las personas que están presentes? Hola, buenas tardes, profe. Sí, puedo escucharle. Muchísimas gracias, Carmen. Tanto gusto, mucho gusto a todos los que están llegando. Bienvenidos. Voy a encender mi cámara ya. ¿Cómo están? Mucho gusto. Bienvenidos. Buenas tardes. Siéntanse en confianza de cuando quieran hablar, de prender su micrófono, también como de prender la cámara, sobre todo ahorita en estos momentos preliminares, que estamos ya pues para la clase de hoy. Me escribió ahora en un momento al WhatsApp ya que ya tiene la materia en M7 Héctor Galvis. En todo caso, bueno, luego resolvemos esos detalles por la mensajería de texto en WhatsApp, de manera pues de incluirlos a todos y que salgan en la materia, sobre todo en módulo 7, que es muy importante. Como bien ustedes ya pudieron apreciar, en el módulo 7 ya está publicada la materia, está también el profesor asistente, que es el profesor Clever, que nos puede ayudar pues en los temas tecnológicos y también en los temas de referentes pues a la escuela ya operativo, pues para el tema de módulo 7, tecnológico, por así decirlo. Módulo 7 va a ser nuestra plataforma principal para que tengamos el flujo de la información en este curso. De hecho, les voy a mostrar en la mensajería de texto de WhatsApp cómo están cargados los módulos, dónde conseguir la información, acerca de los PDFs y guías de cada una de las clases que van a ir quedando. Y también pues nos vamos a servir de un canal de YouTube para que ustedes puedan ver la clase una vez que ha sido dictada, en el caso de que no pudiesen asistir y estar presentes en estos encuentros o interacciones síncronas. Y lo puedan pues tanto repasar de manera síncrona como asistir de manera asíncrona a estos encuentros. Y pues sea la manera más fácil de que la información fluya en este curso. Entonces, no va a haber excusa de que la información no llegó, porque la vamos a tener en módulo 7, la vamos a tener también en el Drive que acaba de incorporar nuestra compañera y delegada de curso, Cristina Johnson, a quien saludo. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Y saludo a todos, por supuesto, para que se facilite toda la información respecto al curso. Ya este es el tercer semestre que tenemos de manera virtual, por así decirlo, o mediante la presencialidad remota. Ya tenemos experiencia. Y esta experiencia pues, nos ha ayudado a irnos mejorando poco a poco, o paso a paso, me gusta más que el poco a poco, paso a paso, a ir perfeccionando este esquema de clases bajo esta presencialidad remota. Que si bien no es algo que nos termine de gustar, también tiene sus virtudes y que debemos sacarle provecho. Y por supuesto es la tecnología nuestra primera herramienta y nuestra primera aliada. Esto también permite que los estudiantes tengan un mayor contacto, aunque parece como que irónico, ¿no? Pero tengan un contacto más cercano con el profesor en cuanto al flujo de la información, en cuanto al flujo del curso y que estén más claras las reglas
cómo nos vamos a regir pues en estos cursos. Entonces, esto es lo que tenemos y a mí hasta ahora me ha gustado muchísimo dar estas clases de manera presenciales bajo la modalidad de presencialidad remota. Claro, sería ideal en un futuro poderlos combinar, tener esos encuentros asíncronos en un salón de clases, por supuesto, y también servirnos del módulo 7 como todas estas plataformas que nos ayuden, que sean herramientas también que nos faciliten el trabajo a todos. Por supuesto que es mucho más trabajoso mediante este esquema, tanto para los profesores como para los alumnos. Les hablo un poco de mí rápidamente, también lo tendrán por el grupo de WhatsApp. Un placer para mí empezar a dar clases en un nuevo semestre en la Universidad Católica Andrés Bello. Yo soy abogado que me gradué en el año 1999 en la Universidad Santa María. Inmediatamente comencé a laborar en tribunales y en específico en los tribunales del trabajo, donde me formé gran parte de mi carrera y comencé a dar clases en la Escuela Nacional de la Magistratura a jueces y funcionarios judiciales. Luego pues gané el concurso público de oposición para optar al cargo de jueces en primera instancia y ahí me mantuve aproximadamente unos 10 años, hasta que por motivos personales renuncié y comencé pues a dar clases de posgrado en la Universidad Santa María y ahora desde hace 3 semestres también pues las combino con estas clases en la Universidad Católica Andrés Bello. Por supuesto, siempre en lo que es Derecho del Trabajo, que es mi especialización, la cual debo no solo al Poder Judicial, por así decirlo, sino también pues a la Universidad Católica Andrés Bello, donde hice mi especialización en esta materia. Me encanta el derecho procesal y la filosofía del derecho también, un poco el derecho constitucional, como pues el derecho en general. Y bueno, en particular el derecho del trabajo, pues terminó apasionándome. Yo sé que es una materia que a muchos no nos gusta al principio, pero luego tiene sus mieles, por así decirlo, su lado dulce, por así decirlo. A mí me parece muy acertado de la Universidad Católica Andrés Bello que incorporara en el 10º semestre, ya hace unos años para acá, esta materia del derecho procesal del trabajo, el derecho procesal laboral, por así decirlo, y que sobre todo sea en el 10º semestre. ¿Por qué? Porque se debe tener una base en derecho procesal civil, en teoría general del proceso, en derecho constitucional y por supuesto en lo que es la parte sustantiva del derecho del trabajo. Entonces, si ustedes tienen una buena base en estas materias, esta materia va a parecer un repaso a todas aquellas materias anteriores y de hecho va a aglutinar muchísimos de los principios y características de aquellas otras materias, pero con la especialidad del derecho del trabajo. Entonces, eso es lo interesante de esta materia, donde vamos a tener una pequeña actividad, si se quiere, donde ustedes me van a enviar cuáles son sus expectativas respecto al derecho procesal del trabajo, qué es lo que ustedes consideran deben aprender para manejarse en un futuro muy próximo, que van a ser ya abogados, que eso nos falta casi nada. Quedan apenas unos 6 meses para que ya ustedes terminen su carga académica y bueno, ya luego lo demás, ¿no? Los demás trámites para que pronto sean abogados. Entonces, luego les explico respecto a eso, cómo también cómo hacer las evaluaciones
en este curso es importantísimo que asistan, que participen, porque tenemos 2 puntos que son por participación, por tormenta de ideas, por interés en la materia, y entonces es necesario pues que asisten, no solo se conformen con la grabación que les va a tocar y con toda la información que les vamos a facilitar. ¿Por qué? ¿Qué es lo, digamos, que me gusta de este método de presencialidad remota? Que el profesor deja de ser ese profesor en el Olimpo y en este caso es un facilitador, un mediador entre ustedes y su educación, entre ustedes y la información. Bajo este contexto de esta nueva forma de, no digamos nueva para nosotros, pero ya tiene bastante tiempo en el mundo, bajo esta forma de dar clases, pues ustedes son los protagonistas de su educación. Y yo no soy más que un facilitador, pues encantado de estar acá y de facilitarles todo lo posible para que ustedes pues puedan adquirir las competencias necesarias a objeto de que sean unos buenos procesalistas en materia del trabajo. Veamos entonces una presentación que les preparé para hoy. Indíquenme si pueden ver la pantalla compartida. Y Sí, profe. Ok, perfecto. Aquí tenemos que admitir a otra persona más. Y entonces vamos adelante. Ok. El tema de hoy es muy fácil. Es una unidad muy fácil porque es una unidad introductoria donde vamos a ver lo que son pues, el conflicto en la unidad 1, que son el conflicto en las relaciones de trabajo dependientes. Entonces, pues, tenemos un par de temas. El tema 1, que es las peculiaridades del conflicto en las relaciones de trabajo dependiente, y el tema 2, pues, que son los conflictos en particular, que son la clasificación de los conflictos en el trabajo, como se presentan en el hecho social trabajo, que son los conflictos individuales, plurales y colectivos. Entonces, de esa manera, vamos a comenzar hoy viendo, vamos a ver si tenemos acá la transición, perfecto, acá, admitida Gabriela. Vamos a parar el video para únicamente concentrarnos en lo que es la pantalla, pues, y veamos entonces la unidad 1 y lo referente al tema 1 en cuanto a el conflicto en las relaciones de trabajo dependientes. Estas presentaciones también ustedes las van a tener en módulo 7 como en el Drive que a tal efecto ha creado nuestra compañera Cristina, y también lo vamos a transferir o remitir por el grupo de WhatsApp. Es decir, la información la van a tener de manera inmediata y disponible, sobre todo en cualquier momento y lugar. Ok, veamos un poco las generalidades, lo que es la cuestión social y la intervención de la Iglesia Católica, y luego vamos a ver pues lo que son los conflictos laborales en la legislación venezolana, un concepto de lo que vendrían siendo los conflictos laborales. Pues bien, fíjense, el ser humano por naturaleza es pues un animal que piensa y se junta, así como nos lo dice Cabanellas de Torres y Alcaraz Zamora y Castillo, pues el ser humano es un animal racional y social, y por estas características le impulsan instintivamente a juntarse con sus semejantes, que para ello pues en primer lugar, formar a la familia y de allí a la sociedad, pero con sus semejantes, con quien considera es igual, comparte esos mismos intereses. Y es así pues como el hombre pues se va juntando y generando la sociedad.
Estos grupos que vienen a coexistir y a vivir, a convivir en un determinado escenario o ámbito de la vida, pues genera consecuencias y genera diferencias y antagonismo. Y esos antagonismos sociales, pues, es el concepto que vemos acá, que está en esta lámina, pues, que dice, el hombre es un animal racional y social, su raciocinio y sus necesidades físicas y espirituales lo inducen a asociarse con sus semejantes. Este sentido aglutinante de origina la familia, la sociedad, fenómenos e instituciones que son ya tratadas por estos autores, pero que además de ese raciocinio, esa forma de socializarse, el hombre con mucha frecuencia se muestra egoísta. Este egoísmo, este individualismo, esta tendencia o deseo de superar a los demás, pues genera y nacen pues esas diferencias y oposiciones entre uno y otro grupo. Así pues, tenemos que estas discrepancias en los distintos grupos de la sociedad son sucesos que han marcado la historia del ser humano, de tal manera que incluso han generado organizaciones, fórmulas de la distribución de la riqueza, de los métodos de producción. ¿Y esto qué es lo que ha generado? Pues ha generado lo que conocemos como la lucha de clases. En la guía, como en el esquema de clase, como en los PDF o lecturas sugeridas o lecturas para este primer tema, pues observarán una denominación de Rafael Caldera al respecto de lo que indica él o entiende él por cuestión social, que como aquel conjunto de males que aqueja a la sociedad. Solo que este conjunto de males se ha hecho más agudo y palpable respecto al trabajo, ¿saben? Por esa condición de superioridad económica que tiene el empleador respecto del trabajador, y de allí que nazca un derecho al trabajo que equilibra esta pues diferencia de, eh, de, de posiciones sociales, viene pues el derecho del trabajo a equilibrarlo. Cuestiones que ya ustedes deben haber visto con anterioridad en Derecho Individual 1 del Trabajo. Tenemos pues asociaciones como ustedes pueden ver acá en la lámina, la Asociación Internacional de los Trabajadores, conocida como la primera internacional, creada por allá en 1864 al 1876, y que acuñó un lema propuesto por este señor tan mentado en estos últimos años de nuestra patria, pues el señor Karl Marx, que dice pues que la emancipación de los trabajadores será obra de los trabajadores. Se crearon también organizaciones sindicales internacionales, las primeras como los tipógrafos, los sombrereros, los del calzado, que dan lugar pues en 1901 al Secretariado Sindical Internacional, que en 1913 pasó a denominarse como la Federación Sindical Internacional. También a este señor Carlos Marx se le conoce como que el motor del hombre es la lucha de clases. Entonces esta lucha de clases vino pues a tener por parte de la Iglesia Católica, caramba que no se me rueda por parte de la Iglesia Católica, pues una intervención. ¿Cómo interviene la Iglesia Católica en esta lucha de clases? Pues bien, el Papa Obrero, el Papa León XIII, pues también comparte la diferencia entre las clases por allá en el siglo XIX, y que entiende también como este conjunto de males que aflige a ciertos sectores de la sociedad, pero también
a esa cuestión, a esa lucha, ese enfrentamiento de clases, hay que darle un remedio para ponerle fin y que pues, a través de la paz se solucione esta lucha entre pobres y ricos. Así pues, el Papa León XIII crea la encíclica Rerum Novarum cuando caracteriza pues, a la cuestión social como el estudio de los males que aquejan a las clases inferiores y el de los medios más justos y eficaces y oportunos para conjurar. Acá pues les dejo una pequeña foto del Papa León XIII, conocido también como el Papa Obrero, gracias a esta función pues, que realizó allá en el siglo XIX, donde pues ese papado tuvo la preocupación respecto a esa diferencia, que eran mucho más marcadas pues, que lo que tenemos ahora. Veamos un poco, pues, lo que son los conflictos laborales en la legislación venezolana. Cómo la legislación venezolana reconoce la existencia de conflictos laborales. Así pues, refiriéndonos específicamente a nuestra Constitución, a nuestra Carta Magna, veamos en este momento, vamos a invertir esta pirámide de Kelsen que ya bien ustedes conocen, que en la cúspide está la Constitución, vamos a invertirle un poco y vamos a colocarle entonces la Constitución como base, ¿cierto? De todo nuestro pacto social. Entonces, nuestra base ya de legislación o de programa de pacto social reconoce en el artículo 96 la existencia de los conflictos sociales cuando dispone todos los trabajadores y las trabajadoras del sector público y privado tienen derecho a la negociación colectiva voluntaria y a celebrar convenciones colectivas de trabajo sin más requisitos de los que establezcan leyes. El Estado garantizará su desarrollo y establecerá lo conducente para favorecer las relaciones colectivas. Y veamos acá que tenemos resaltado en negrilla la solución de los conflictos laborales. Las convenciones colectivas ampararán a los trabajadores y trabajadoras activas al momento de su suscripción, quienes ingresen. Esto ya nos lo indica nuestra Carta Magna, donde está reconociendo la existencia, pues, de los conflictos laborales en el ámbito del derecho social, trabajo. Valga indicarle que ese reconocimiento del derecho a la huelga, que la huelga no es más que un escenario colectivo, un escenario conflictivo, perdón, es una expresión del conflicto laboral. La Ley Orgánica del Trabajo, la LO-T, y a los efectos de este curso lo voy a llamar como la LO-T o el decreto ley LO-T, menciona la palabra conflicto al menos 30 veces y se encuentra previsto en no menos de 23 artículos consagrados en la ley. Lo que quiere decir, pues, que de acuerdo a la legislación laboral, los conflictos son consustanciales a la relación laboral, tanto en su ámbito individual como en su manifestación colectiva. Entonces, ya de acá empieza de antemano mucho de lo que va a venir en este curso de Derecho Procesal del Trabajo, porque son un poco densas o un poco abstractas las primeras dos unidades, es decir, la unidad 1 y la unidad 2. Pero bueno, eso fue muy fácil. Pero ahora veamos cuáles son los principios de la administración de justicia y estos principios los vamos a ver determinadamente en el tema siguiente. Ahora, pero ¿qué nos indica el artículo 23 de la LO-T, de este decreto ley? Que la legislación procesal, la organización de los tribunales y la administración del trabajo se orientará con el propósito de ofrecer a los trabajadores y a los trabajadores patronos la solución de ¿qué? Conflictos sobre derechos individuales o colectivos que surjan entre ellos mediante una administración de justicia orientada
y esto lo vamos a ver más adelante, por la uniformidad, brevedad, gratuidad, celeridad, oralidad, inmediatez, concentración, prioridad de la realidad de los hechos, la equidad, rectoría del juez en el proceso, sencillez, eficacia, accesibilidad, imparcialidad, idoneidad, transparencia, autonomía, independencia, responsabilidad, debido proceso y un proceso sin dilaciones indebidas ni formalismo o reposiciones inútiles. Y teniendo esto, entonces, como anteriormente le dije, son pues los conflictos laborales consustanciales a la relación laboral. El legislador reconoce la ocurrencia del conflicto en las relaciones de trabajo dependiente, por lo que al reconocerlo es obvio pues que también disponga las maneras como se van a solucionar. Entonces así podemos ensayar un conflicto, podemos ensayar un concepto acerca de los conflictos laborales. Tomamos pues las palabras del jurista mexicano Néstor de Buen, quien señala a su parecer las mejores denominaciones de conflicto laboral, una aportada por Eugenio Pérez Botija, la otra aportada por Ernesto Crotochín, muy corta las dos, quien Pérez Botija dice que son las fricciones que pueden producirse en la relación de trabajo, y por su parte Crotochín indica que son aquellas controversias de cualquier naturaleza, de cualquier clase, que nacen de una relación de derecho laboral. De acuerdo con estas denominaciones, nosotros podemos ensayar un concepto amplio, genérico, de lo que podríamos entender por conflicto laboral, como aquellas discrepancias y diferencias que se puedan originar en el ámbito del hecho social trabajo. Esto quiere decir que el conflicto laboral puede diferenciarse de los conflictos de derecho común. ¿Por qué? Por sus actores, por sus intervinientes, siendo que por lo general debe existir una relación previa de trabajo entre las partes, o bien una situación en la cual esté involucrado el hecho social trabajo. Así pues, se han presentado durante años pues huelgas, manifestaciones. Ahorita, este domingo, tenemos casualmente el 1 de mayo, que tiene una historia muy particular, y el mismo 1 de mayo por el WhatsApp lo estaremos celebrando y enviándoles alguna información al respecto, pero no fue que más un gran conflicto laboral respecto a la jornada y aquellos mártires de Chicago. Chicos, el derecho laboral tiene un origen sangriento, ¿saben? Es un derecho que se ha hecho con lucha y pues con derramamientos de sangre. Veamos el tema número 2 de esta unidad, que es la clasificación de los conflictos laborales, pues, y tenemos que es una clasificación muy sencilla, se pueden tomar muchas clasificaciones, pero sin embargo, pues tomé una de las más sencillas. No digamos que hay mejores o peores, sino es que estas van a tender siquiera pues a los intereses que cada quien tenga en determinado momento. Así pues, hay conflictos individuales de trabajo, conflictos colectivos de trabajo, conflictos intersindicales, los conflictos intrasindicales, los conflictos generados entre un sindicato, entre un sujeto colectivo y el Estado, y los conflictos jurídicos y conflictos de intereses, que por favor hagan mucho énfasis en estudiarse la diferencia entre conflictos jurídicos y conflictos de intereses en el campo laboral, porque más adelante podrá ser, lo vamos a tratar. Ok, uno de los fines del derecho es la resolución de los conflictos entre los seres humanos, independientemente de la rama que surja, bien los conflictos civiles, penales, mercantiles, tributarios. El derecho, entre sus misiones, tiene la de reconducir el orden de las situaciones en conflicto. Manifestando así pues lo que es su ordina, parafraseando a Alfredo Montoya Melgar.
En el ámbito del derecho del trabajo encontramos varias clasificaciones de conflictos y tomamos la que nos da el doctor o maestro Néstor de Buen, que es pues tomando básicamente los sujetos que participan en esta contienda. Pues sí, podemos realizar una clasificación siguiendo los sujetos. Por conflictos individuales de trabajo, entendemos esto como la fricción surgida entre un trabajador y un empleador, bien sea entre otras razones por la interpretación de los efectos de un contrato individual de trabajo. Por conflictos colectivos de trabajo, pues se distingue el conflicto individual tanto en sus sujetos como en la pluralidad de intervinientes. Existe un interés común y propio de una colectividad profesional en relación a uno o varios patrones. Es una de las más manifestaciones más evidentes. Está la huelga, el lockout, que acá en Venezuela está, si se quiere, un poco no permitida por esto de que el Estado entonces no deje que las empresas cierren, entonces las expropia o las toma, y hay una figura por allí en la ley. Aun cuando sea este tipo de manifestaciones de los conflictos, pues iniciada por uno solo de los sujetos de la contienda, porque genera intereses comunes hacia una masa de trabajadores específicos. Lo que determina pues la naturaleza de este tipo de conflictos colectivos no es solamente los sujetos, sino sus titulares, como también existe pues allí el sindicato. También puede existir una coalición de trabajadores unidos en un pues, objetivo común. Tenemos los conflictos intersindicales, que son aquellos que se producen entre dos o más organizaciones distintas que se pueden reclamar, como por ejemplo la mayoría de representación en una empresa, quienes tienen la legitimidad de un conjunto de trabajadores y quienes no, quienes administran la contratación colectiva. Pues ese es un claro ejemplo respecto a un conflicto intersindical, quien es la organización sindical con mayor afiliación y por ende aquella que detenta la titularidad para negociar y administrar un contrato colectivo. Tenemos también los conflictos entre si el sindicato, perdón, creo que aquí están los intrasindicales, que son pues aquellos surgidos dentro del seno del sindicato. También cuando hay problemas de afiliación entre uno de sus afiliados y el sindicato, así, y acá en Venezuela ocurre comúnmente cuando hay varias juntas directivas que quieren abrogarse la titularidad de un sindicato. Entonces pasan a esas elecciones, más allá de las planchas. Entonces hay un tema del derecho de sindicalización o y negociación colectiva, cuestión pues que incluso hay convenios internacionales que nos dan luces acerca de este tipo de conflictos. Tenemos los conflictos entre sindicatos y estados, y el estado y el gobierno, pues que son aquellos surgidos, pueden ser entre cuando hay con ocasión a las elecciones sindicales, así como la renovación de la junta directiva, bien ante el Ministerio del Trabajo, como puede ser el Registro Nacional de Organizaciones Sindicales, o ante el CNE, e incluso respecto a la presentación de pliegos y peticiones de un organismo sindical y tiene efectos negativos por parte del RENOS. Entonces, aquí entraría pues esa clasificación. Por último, pues tenemos el tema de los conflictos jurídicos, los conflictos de intereses. La LOTTT dispone que los conflictos intersubjetivos de intereses surgidos entre patronos y trabajadores en el marco del proceso social trabajo deben ser resueltos por el inspector del trabajo mediante la utilización
de la conciliación. Y aquellos asuntos que se cataloguen como cuestiones de derecho o conflicto intersubjetivo de derecho, es decir, donde hay una interpretación jurídica, corresponden al del conocimiento de los tribunales jurisdiccionales. En virtud que dichos conflictos deben operarse mediante mecanismos interpretativos y probatorios que no están atribuidos a la naturaleza política del Poder Ejecutivo, llámese inspector del trabajo o cualquier dirección que tenga allí el Ministerio del Trabajo. Veamos un poco acá las conclusiones al respecto y pues vemos uno, que dada la naturaleza del hombre surgen diferencias que desembocan en conflictos sociales. En la historia de la humanidad, debido a las diferencias encontradas entre grupos sociales, interviene la Iglesia Católica. 3, los conflictos laborales son consustanciales a la relación de trabajo. 4, nuestra Constitución y demás leyes reconocen la existencia de los conflictos laborales. Y 5, existen diversos tipos de conflictos laborales, entre los cuales se pueden clasificar por los sujetos que intervienen como los intereses en juego. Entonces, es muy fácil este tema, muy tranquilito, no hay mayores cosas al respecto, donde toda la información está muy bien esquematizada y vaciada para ustedes. Discúlpenme lo rápido que trato de hacer, pero a veces el Zoom es implacable con estos 40 minutos. Si se nos corta ahora, iniciamos una nueva reunión para compartir inquietudes al respecto. Si algo no les ha quedado claro respecto a esta primera unidad, también podemos conversar acerca del método de evaluación, todas las dudas que tengan respecto a cómo nos vamos a llevar durante este curso de Derecho Procesal del Trabajo. Como bien les dije, estas 2 primeras unidades son muy corticas, son muy sencillas, tienen un núcleo teórico un tanto fastidioso, pero luego esto va a desembocar en una cantidad de información que agradezco mantenganla al día y esquematizada, más allá de lo que le pueda proporcionar yo como profesor, de manera pues de que no les agarre muy apremiados a la hora del examen o las evaluaciones. ¿Cómo vamos a realizar las evaluaciones acá en este curso? Primero, vamos a tener nuestro acostumbrado primero y segundo parcial. Antes de cada parcial vamos a tener una pequeña actividad individual, un trabajo individual, puede ser un despacho saneador, puede ser redactar un libelo de demanda, puede ser en el otro caso en el ámbito administrativo, podemos realizar bien una contestación o una oposición a un procedimiento de reenganche o de reclamo, o bien vamos a redactar un escrito de solicitud de autorización de despido o un escrito de solicitud de restitución de derechos, reenganche y pago de salarios caídos. La ponderación va a ser la siguiente, como ustedes la vieron en el programa. Vamos a ver, les puedo compartir la pantalla, donde en el programa la van a observar. A ver si lo consigo acá. Aquí debería, vamos a ver si está aquí. Ajá. Donde ustedes podrán observarlas al final del plan de clases. Plan de clases